entonces con otros indicadores emocionales, como por ejemplo, hablamos ya en un principio de la inclinación, igual que en el test del árbol, ¿no? La inclinación de la figura en más de 15 grados, ¿no? Entonces, su presencia es significativamente superior en población clínica, ¿no? Es un indicador, suele ser un indicador clínico, no tanto en la parte escolar. Alumnos de educación especial, por supuesto, o con problemas de aprendizaje profundos, ¿no? Diversos frente a alumnos bien adaptados. Se da tanto en niños tímidos como en aquellos que presentan conductas disruptivas. Entonces, también puede ser un indicador de mala desempeño escolar. Por tanto, esta característica no es un buen discriminador entre el grupo de tímidos y entre el grupo de tímidos y el de conductuales, ¿no? O sea, no sabemos cuál es tímido y cuáles tienen problemas de conductas disruptivas, ¿no? Entonces, bueno, es un elemento a ver, se hace la hipótesis. Entonces, en el trabajo es primer nivel de inferencia, figura con inclinación de más de 15 grados. Segundo nivel de inferencia, posibles problemas de conducta disruptiva o timidez. Tercer nivel de inferencia, pues de acuerdo a las convergencias que hemos visto en otros indicadores, pues tenemos que concluir si es timidez o es conducta disruptiva. Indicador de inestabilidad, falta de equilibrio en los dibujos infantiles se asocia a un sistema nervioso inestable. Figura pequeña, de menos de 5 centímetros o que ocupe menos de un cuarto de la hoja. Se manifiesta con mayor frecuencia en población clínica. Volvemos a lo mismo. Niños de educación especial y niños tímidos. Es muy rara esta característica en niños agresivos, violentos o con problemas de conducta, ¿ves? Entonces, si tenemos el indicador anterior de una figura inclinada y pequeña, entonces ya sabemos que es tímido, que no es un problema de conducta disruptiva. Por el contrario, si tenemos figuras muy grandes y inclinadas, pues podemos estar hablando de conductas disruptivas. Un buen indicador emocional que expresa inseguridad, retraimiento y en ocasiones depresión. Figura muy grande. Se considera grande una figura de tamaño superior a los 23 centímetros o más de 3/4 partes de la hoja. Ocurre frecuentemente en niños pequeños. No adquiere significación sino hasta los 8 años que se puntúa. Las figuras grandes, contrariamente a las pequeñas expuestas anteriormente, se asocian con conductas expansivas, ¿no? Impulsivas, poco autocontrol, inmadurez. En niños mayores, incluso adultos, puede ser un rasgo de narcisismo o ideas paranoides. Transparencia, importante las transparencias. En los estudios de la autora se detectaron dos tipos de transparencia. Un primer tipo, pues, era efectuado por algunos niños siguiendo un patrón de dibujar primero el esquema que hacían como un esqueleto y después le colocaban la ropa encima. Y asimismo, el segundo tipo de transparencia es la que se enfocaba en un área en específico, ¿no? Por lo menos aquí dice, dibujaban normalmente la figura, pero después se concentraban en una parte en concreta para efectuar la transparencia. Generalmente remarcan esta zona donde hacen la transparencia. O sea, que cuando hablamos de transparencia lo que estamos queriendo decir es que vemos a través de la ropa. O sea, la ropa está, pero uno ve a través de la ropa. Este segundo tipo de transparencia es similar al sombreado. Indica ansiedad y preocupación por la región que se sombrea o que se sombrea, que se ve transparente, por la región particular del cuerpo revelada por la transparencia. Por lo general, la transparencia aparece con mayor frecuencia en población patológica que en población general. Por ejemplo, se ve mucha transparencia en niños abusados sexualmente o por actos lascivos también. Cabeza pequeña, pues parece estar más presente en población clínica también. La autora lo relaciona con sentimientos intensos de inadecuación intelectual, no compartiendo la explicación, al menos en niños, de Macover respecto a ser un indicador de tendencias obsesivos compulsivas que pretenden ignorar el control de su cerebro.
Yo me inclino más hacia el tema de sentimientos intensos de inadecuación intelectual, ¿no? Incluso puede pasar en niños muy inteligentes, ¿no? Que, bueno, sienten que no encajan del todo. Ojos viscos se manifestarían con mayor frecuencia en niños con hostilidad hacia los demás, ¿no? Y el dibujo se interpretaría como un reflejo de ira y rebeldía. Los dientes siempre son agresividad, sobre todo si son en picos o las manos en picos. Esta característica se encuentra en todos los grupos, a excepción del tímido. Pese a que no puede considerarse un signo de psicopatología serio, si está definida su presencia, que está mayoritariamente extendida en el grupo de niños agresivos. De todas formas, la presencia de dientes por sí solo no puede considerarse como un síntoma de perturbación emocional. Brazos cortos, es decir, que no llegan hasta la cintura. Este indicador refleja básicamente una tendencia al retraimiento y dificultad para relacionarse con los demás, obviamente. Aunque aparecieron con mayor frecuencia en población clínica, está presente también en niños adaptados, pero con retraimiento, encerrarse en sí mismo o inhibición de los impulsos. También tenemos los brazos muy largos, es decir, que generalmente pasan de las rodillas del dibujo, o sea, con mayor frecuencia en niños agresivos que en niños bien adaptados. No se presenta en niños tímidos. Este indicador se asocia a una relación agresiva con el entorno. Y brazos pegados al cuerpo, ¿no? Parece que los brazos pegados al cuerpo reflejan un autocontrol bastante rígido, ¿no? Toda esta parte de quedarse en la etapa anal, ¿no? Tendencia a la reserva o a la introversión. Y, y por supuesto, dificultad para conectarte con los demás, ¿no? En pacientes adultos podría estar relacionado con pacientes paranoides o esquizofrénicos y la necesidad de defensa ante los ataques del ambiente externo. Pero evidentemente estamos hablando de niños, ¿no? Manos grandes. Las manos grandes se encontró con mayor frecuencia en niños del ámbito de las necesidades especiales. Ningún niño tímido ha pintado manos grandes. O sea, vayan sacando la cuenta por ahí. Y otros estudios revelan conductas compensadoras de sentimientos de inadecuación. Bueno, tenemos manos seccionadas, es decir, brazos sin manos o sin dedos. Eh, Aquí habla que pudiese ser un indicador de una lesión cerebral y sale también para alumnos de educación especial. También se da una mayor frecuencia en niños tímidos respecto a los agresivos y este indicador refleja sentimientos de inadecuación o culpa por no poder actuar correctamente. Las piernas juntas, esto tiene mucho que ver con la represión. También niños que han sido abusados también pueden pintar las piernas juntas. Se encontró más frecuentemente en población clínica, por supuesto. Un estudio de este indicador concluyó que puede interpretarse como un signo de tensión en el niño y un rígido intento por parte del mismo de controlar sus impulsos sexuales o su temor a sufrir un ataque de tipo sexual, por ejemplo. Algunas niñas abusadas presentan en sus dibujos esta característica o también la transparencia. En figuras de adultos, las piernas cerradas se asocian a rigidez, control frágil y rechazo de la aproximación sexual de otro. Bueno, ya cerrando, tenemos las figuras grotescas, ¿no? Monstruos, payasos y demás, elementos de la imaginación del niño que aparecen, bueno, sobre todo en sus sueños y pesadillas. El dibujo de monstruos, figuras grotescas, no parece estar asociado con ninguna conducta en específico, sino que más bien refleja sentimientos de vida intensa, sentimientos de intensa inadecuación y un muy pobre concepto de sí mismo. Los niños que dibujan payasos o vagabundos pueden autoconsiderarse como individuos ridículos de lo que los demás se ríen, no siendo aceptados por los otros, a pesar de que la aparición de esta figura
puede explicarse parcialmente por evidencias recientes del niño, se hipotetiza que el niño decide representar precisamente aquellas relacionadas con temas que le preocupan. Cuando se hacen más de dos figuras, generalmente hacen tres, estos personajes, estas personas que dibujan de manera espontánea otras figuras humanas, ¿no? El dibujo espontáneo de tres o más figuras se dieron significativamente más a menudo en los dibujos de estudiantes de bajo rendimiento y en niños con necesidades educativas especiales. La nube, lluvia o nieve, pues mayoritariamente aparecieron en niños, aparecieron en dibujos de pacientes clínicos. Las nubes se encontraron especialmente en niños muy ansiosos y con dolencias psicosomáticas, y en ningún caso se encontró en niños agresivos. Parece ser que las nubes son pintadas por niños que no se atreven a pegar a otros y que en cambio dirigen la agresión contra sí mismos. Aquí vienen las omisiones. Omisión de la nariz. Las conclusiones apuntan que este indicador se asocia con conducta tímida y retraída. Omisión de la boca, habla de sentimientos de culpa, inseguridad, retraimiento. Este indicador emocional revela la incapacidad del sujeto o su rechazo a comunicarse con los demás. Omisión del cuerpo, generalmente son cabezas que tienen brazos y piernas, ¿no? Se da más frecuente en alumnos con necesidades especiales, problemas de aprendizaje. La omisión del cuerpo es habitual en los niños más pequeños. No obstante, obviamente si le aplicas una prueba de esta a un niño de 5 años, suelen obviar el cuerpo. Entonces, no obstante, puede ser un signo de la presencia de psicopatología. Se hipotetiza en este último caso que pueden darse factores de inmadurez, retraso o daño neurológico. La omisión de los brazos refleja ansiedad y culpa por conductas sociales inaceptables que implican los brazos o las manos. Omisión de piernas, su ausencia es extremadamente rara, incluso en niños pequeños. Se trata de uno de los primeros elementos que reproduce el niño ya en la etapa preescolar y tienden a aparecer en la secuencia evolutiva del dibujo después de la cabeza y los ojos, aún antes de que empiece a dibujar el cuerpo y los brazos. La omisión de los pies, este indicador no es significativo sino hasta los 7 años en niñas y en varones hasta los 9. Entonces parece, según el estudio, que no está asociado con ningún tipo específico de conducta, no obstante, sí parece reflejar un sentimiento general de inseguridad y desvalimiento. Omisión del cuello, se puntuó a partir de los 9 años y se dio significativamente más a menudo en los dibujos de pacientes clínicos o con lesiones cerebrales. Ninguno de los niños bien adaptados ni los que tenían enfermedades psicosomáticas omitieron el rasgo del cuello. Cabezas grandes, bueno, que habla sobre que parece que puede tener diferentes interpretaciones, ¿no? La cabeza grande es común en los dibujos de los más pequeños. A partir de la etapa escolar se asocia con esfuerzo intelectual, inmadurez, agresión, retardo mental, migraña, etc. Ojos vacíos o ojos que no ven. Por una parte han sido descritos como signo normal de los dibujos infantiles y por otra asociados con sentimientos de culpa, poca percepción del mundo, egocentrismo, dependencia. Es posible que la interpretación de este indicador solo pueda efectuarse en población adulta, o sea, no tanto en niños. Mirada de reojo. Se ha sometido que la mirada de reojo en el dibujo de la figura humana es un indicio de suspicacia y tendencias paranoides. Generalmente comienzan a aparecer estas miradas a partir de los 10 años. 10, 11, 12 años. Entonces, tanto población clínica como funcional. Un dato aquí, se ha observado que los niños más inteligentes son más propensos a, a hacer este tipo de miradas en sus dibujos. Las manos ocultas, pues, se ha
se ha hablado precisamente de la dificultad con el contacto, ¿no? Y la evasión, el sentimiento de culpa, la necesidad de controlar una agresión. Y por supuesto el rechazo a afrontar una situación. Del estudio se desprende que algunos niños, ante la dificultad que supone dibujar una mano, preferían eludir la tarea ocultando las manos detrás de la figura o cubriéndolas con algún objeto. Tal conducta no puede ser considerada patológica sino de buen juicio. La interpretación en el estudio de copy de este indicador no aporta ningún denominador por una figura interrumpida en el borde. También abarca niveles de CI y parecería que el significado de la figura cortada depende por lo menos hasta cierto punto de cuál parte de la figura ha sido seccionada. Líneas fragmentadas o rotas, pues se habla de inseguridad, temor, sentimientos de inadecuación, terquedad, ansiedad, negativismo, etc. Se podría arguir que los preadolescentes como grupo tienden a ser inseguros y ansiosos y entonces generalmente sus dibujos se convierten así, ¿no? Línea de base o suelo, pues por lo general se relaciona con la necesidad de apoyo, inseguridad o necesidad de un punto de referencia, ¿no? Esta hipótesis puede ser cierta, pero tal como apunta la autora, los niños pequeños viven en un mundo de grandes y dominantes en función de su edad y tamaño, y es esperado que por supuesto necesiten apoyo. Finalmente tenemos el sol y la luna en el dibujo de la figura humana. El sol, por supuesto, siempre representando la presencia del padre, y la luna, los elementos relacionados con la madre, ¿no? Más niños bien adaptados que pacientes clínicos dibujaron soles en sus dibujos de figura humana. Estas dos actitudes parentales, ¿no?, han sido asociados con amor y apoyo parental y con la existencia de una autoridad adulta controladora. Estas dos actitudes parentales no son mutuamente excluyentes. Entonces fíjense que para cerrar, aquí tengo algunos dibujos, ¿verdad? Y yo tengo aquí, bueno, el primer nivel de inferencia y algunas cuenticas relacionadas con eh, el tema cognitivo, ¿no? El nivel cognitivo en el que se ubica. Entonces fíjense que este, este tipo de dibujos estos son los años en que se dibujaron y justamente los dibujos responden a la realidad de cada niño. O sea, cada niño va a dibujar precisamente en pro de su realidad. Entonces, si un niño te dibuja en el campo y resulta que vive allá, pues entonces es más que lógico, ¿no? Pero por el contrario, si hay una disonancia allí, que por ejemplo, una persona que vive en la ciudad y se hace en el campo, ¿no? En caso de que le coloque algo allí que te lo indique, pues es, es curioso, ¿no? De prestar atención allí qué sucede, ¿no? Entonces, hablaba aquí de estos dibujos, que justamente estos dibujos son de estas épocas, ¿no? 57, 65, ¿no? Y esto lo que quiere decir es que el dibujo que hacen nuestros niños para efectos de esta prueba responde al contexto cultural en el que nos encontramos. Entonces, fíjense, una figura humana del 65 obviamente parece un Beatle, ¿no? Y lo mismo con Elvis Presley o Crocky. Entonces, bueno, de eso para mostrar el tema de la temporalidad del test, ¿no? Lo otro es que tenemos aquí esta figura humana, ¿no? Fíjense que la ilustración 2 es Simón, y ahí está el primer nivel de diferencia, tal cual. Indicadores emocionales, fíjense que hay figura inclinada, hay una integración pobre porque, bueno, la cabeza está despegada del cuerpo, hay además que es una figura pequeña, muy pequeña,
y por supuesto hay una omisión de los brazos, ¿no? Entonces en base a esa observación como primer nivel de inferencia, se tiene que hacer unas hipótesis en base a lo que vimos aquí, ¿no? En base a y esas hipótesis pues serán corroboradas cuando veamos más de un indicador. Fíjense que en este caso, Simón, este niño, precisamente de 7 años, si sacamos la cuenta, bueno, Simón tiene un desempeño escolar muy bajo, ¿no? Y se puede ver realmente. Aquí tenemos, en este dibujo, pues tenemos lo primero que podemos observar. Esto no es una sonrisa, o podría ser una sonrisa, habría que preguntarle al niño, pero este es un sombreado, ¿no? Entonces, bueno, justamente el sombreado es un elemento que tomar en cuenta. Igual el tema de los zapatos, el brazo sin dedo, fíjense los indicadores que tengo acá, sombreado en la cara, por supuesto aquí abajo, figura inclinada y por supuesto manos cortadas. De igual manera, este que tenemos acá es súper pequeño, una figura pequeña, hay un sombreado en el cuello y pues fíjense que este niño está de perfil, eso obviamente le genera mayor puntuación y podemos ubicarlo allí dentro del rango de nivel de cociente intelectual alto, superior, se llama aquí. Dice, pero sin embargo el rendimiento escolar de Jim es bajo. Eso porque yo tengo acá todos los casos, ¿no? Entonces, el rendimiento escolar de Jim es bajo, sin embargo, hace un muy buen dibujo. Aquí tenemos otro dibujo, ¿no? Como dijimos, figura pequeña, figura inclinada, omisión de la boca y omisión de la nariz. Entonces, de acuerdo a la cuenta que sacamos, yo solo tengo acá como quien dice, la respuesta, ¿no? No tengo la puntuación, pero por lo menos dio en normal bajo, ¿no? Normal bajo. Por otro lado, aquí tenemos los indicadores emocionales, dice integración pobre, sombreado, oye, de todo el cuerpo, las extremidades, el cuello, figura inclinada, brazos muy largos y manos muy grandes. Listo. Entonces, tenemos por acá otros dibujos. Tenemos este dibujo de Greg, que está bastante complejo, ¿no? Fíjense que Greg, viendo la, la integración de estos dibujos como tal, pues entonces Greg está muy por debajo justamente de la media, ¿no? De hecho, aquí lo tengo. Greg es un borderline. O sea, aparece en la tabla que sacamos, aparece en borderline. Eso es un eslabón por encima del último. Fíjense, por otro lado, tenemos este dibujo que tiene una transparencia. Tiene una transparencia. Y esta transparencia justamente le genera una angustia muy grande, ¿no? Y bueno, entonces hay que empezar a indagar por qué esta transparencia, por qué en ese punto, qué está pasando. Fíjate, sombreado el cuerpo y extremidades. También tenemos que averiguar qué pasa con esas extremidades que hay allí, se está cortando, por ejemplo. Entonces, bueno, de igual manera, Nick, fíjense que hay una integración muy pobre,
hay una omisión de las piernas, hay unos ojos vacíos. Entonces, fíjense que yo lo tengo aquí con una inteligencia normal abajo. Y finalmente, Sydney, Pamela y Mark. Los tres tienen muy buena integración de dibujo y por lo tanto podemos decir que está en un nivel cognitivo alto, ¿no? Sin embargo, bueno, ya cuando empezamos a ver los detalles del dibujo, pues entonces empiezan a aparecer este tipo de cosas, este tipo que está aquí escondiendo algo, este que quiere abrazar, etc. Entonces, aquí en estos ejemplos, lo que vemos justamente es el primer nivel de inferencia. Así tal cual se redacta un primer nivel de inferencia. Y luego, el segundo nivel, las hipótesis, y el tercer nivel, las interpretaciones. ¿Sí? Hasta acá, el tema de Kopitz, la figura humana de Kopitz para niños. Ya les estaré mostrando próximamente el de Macover para adultos. Hasta luego.